Buenas noches, amigos de Enfoque 360. Tenemos un nuevo capítulo acá y hay un tema muy importante que vamos a tratar, que es acerca de las ONGs y cómo funciona este esquema casi mafioso con la cooperación internacional y cómo se benefician de que el Perú prácticamente tenga problemas, ¿no? Cómo son unas organizaciones casi sin escrúpulos, ¿no? Que se benefician de la desgracia que pueda pasar en el Perú. No queremos generalizar en que son todas, pero hay un esquema que es importante hablarlo y analizarlo. Para esto tenemos a un invitado muy especial que es Fernández, Alfonso, perdón, Alfonso Fernández, que es especialista en Derecho Administrativo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá con nosotros. Y bueno, un poco para explicar a la gente cómo funciona el tema de las ONGs. Empezando por, bueno, una de las más llamativas y que suele hablarse bastante ahora último es IDL, ¿no? Que forma como una ONG. Pero algo interesante y que estábamos conversando es cómo son reguladas. Y acá en Perú tiene un ente que se llama APSI. No sé si podrías ampliarnos un poquito más de cómo funciona este ente. Sí, el mundo de la cooperación internacional en general no solamente incluye lo que se conoce como entidades que no tienen o sin intervención del Estado, ¿no? Entidades que gestionan cooperación sin intervención del Estado, que son las ONGs, sino además hay entidades del Estado que gestionan cooperación técnica internacional, ¿no? Que están organizadas alrededor de un sistema nacional descentralizado de cooperación internacional no reembolsable. Entonces, en este esquema, APSI regula a ambas. Lo que sucede es que es una regulación muy superficial. Ese es un primer gran problema. APSI no es una SUNAT. APSI no va a estar a libros, no audita estados de cuenta, no ve recibos, ¿no? Porque finalmente estas son entidades que no pagan impuestos, captan dinero del extranjero. Y como ese dinero está destinado a planes, programas, proyectos de cooperación técnica, ¿no? O son donaciones o recursos que están destinados a asistencia o educación, no pagan impuestos, ¿no? Lo que sí tiene es que informar sobre esos planes, programas, y si no lo hacen, no es que terminan pagando impuestos por eso que no informan. De repente esa sería una solución. Mm. Que APSI le digas una, oye, no me han justificado este millón, velo tú. Porque al final, si no me justificaste lo que recibiste como cooperación técnica internacional no reembolsable y por tanto sin fines de lucro y que no paga impuestos, yo entenderé que es con fines de lucro. Entonces, paga impuestos y que te audite a alguien que está encargado de los impuestos. Y de paso lo UIF. Mm. Pero como APSI centra es un esquema donde se centraliza toda esta cooperación internacional, sea estas entidades que no reciben cooperación del Estado, como las entidades del Estado que reciben la cooperación internacional, y ahí, en ese enclave queda todo, lamentablemente la fiscalización, por más que ya exista, porque las normas de que estas entidades, por ejemplo, cuando están exoneradas de impuestos, no pueden destinarlo a fines distintos a los cuales se destinó la cooperación, ya existe desde que se creó la norma, que no pueden realizar actividades que sean contrarias a los intereses del Estado, y existe desde que se creó la norma. Que será último, me parece, ¿no? Recién se ha... No, desde siempre ha Ah, ok. existido. Y desde siempre APSI ha podido fiscalizar, porque finalmente todas están exoneradas, ninguna paga impuestos. O sea, Muchos hablaban de que estas ONGs están siendo utilizadas para hacer para financiar marchas, para desestabilizar el gobierno. sí, porque la cooperación técnica internacional es un negocio del caos. La cooperación técnica internacional es como un embudo. En la parte ancha del embudo son países caóticos que requieren esta cooperación y por tanto el escrutinio de los gobiernos extranjeros hacia los cooperantes es mínimo. Haití, Ucrania, Gaza, no sé, puedes colaborar hasta con armas. Nadie te va a preguntar por qué estás colaborando con armas, porque finalmente son países que tienen grandes necesidades, son caóticos. Y por tanto, mientras tú cooperes, puedes estar cooperando con tropas usadas,
con chucherías, nadie te va a fiscalizar por qué lo estás haciendo. Pero si tú eres un país, por ejemplo, como Colombia o como Costa Rica, países donde las necesidades son menores, obviamente el escrutinio es mayor. Y te van a preguntar, te van a hacer un mayor escrutinio en el extranjero sobre por qué estás colaborando, a quién, quiénes te financian. Eso estaba pasando en el Perú hasta el año 2011. Por eso APSI estaba preocupado porque los gobiernos regionales estaban recibiendo menos cooperación, ya que las entidades cooperantes les pedían mayor información, mayores planes, mejor creados, y ellos tenían que especializarse en eso, porque ya la ayuda era cada vez menor y cada vez más especializada, porque el Perú estaba dejando de ser un país caótico y volviendo a ser un país en desarrollo. Y del 2011 en adelante, mágicamente nos hemos vuelto más caóticos. Claro, y eso a quién, a ver, planteando hipótesis, ¿quién pudo haber financiado esa desestabilización? ¿A quién beneficia que el Perú sea un país caótico? A las entidades que financian para reducir impuestos, podríamos El decir. día que, yo soy abogado, Ok. el día que la gente deje de tener problemas legales, yo pierdo el trabajo. ¿Qué me conviene? Que la gente los tenga. ¿No? ¿Qué le conviene a los ONGs? Que el país sea caótico. Sin caos, la cooperación es mucho más difícil. Con caos es mucho más fácil. En los lugares de origen de las entidades cooperantes hay menos escrutinio, te preguntan menos, te piden menos información de quién está detrás tuyo. Ok, entonces mientras más problemas de inseguridad, de pobreza, mientras más crezca esos Mientras ratios. acá sigamos enfocándonos en cada muerto que haya acribillado todos los días, yo como una ONG voy a poderle pedir 3 millones de dólares a una entidad cooperante extranjera sobre seguridad, sin yo saber nada de seguridad. ¿Y qué hago? Simplemente agarro y vengo acá, traigo acá ese dinero, con poco o nulo escrutinio desde el lugar donde se emite la cooperación. Como es un servicio, no es nada tangible, no es que estoy construyendo una comisaría. Ninguno va a construir una comisaría, no construyen postos, no construyen colegios. Todo se ve en servicios. Todo es fungible, fútil. ¿No? Servicio por acá, consultoría por allá. Todo le doy consultoría a los jueces, a los fiscales. Justifico 3 millones de dólares, obviamente, porque no pago impuestos, pero al final del día, ¿cuánto me costó todas esas consultorías? 30.000, 40.000 dólares. ¿Y el resto en qué se fue? ¿A dónde se fue? Esa es una pregunta que no lo va a responder APSI porque no tiene las capacidades para hacerlo. En todo caso, si es que hay una duda de que aquello que me está justificando no guarda congruencia con los gastos que has destinado a ello, pues tendría la posibilidad de pasárselo a SUNAT o al OIF para que fiscalice. Y justamente el esquema que habíamos estado hablando es que organismos internacionales ponen dinero en estas ONGs, esas ONGs hacen los gastos, pero gran parte de ese dinero regresa a esas organizaciones, Claro, pero ya blanqueado. le hablan quedado. O Ok. sea, eh, siempre tenemos que preguntarnos de dónde viene el dinero de los grandes cooperantes. Muchas veces viene de países nórdicos. Mm. Y uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué pasó con muchos terroristas arrepentidos que fueron, sea indultados o cumplieron su condena? ¿Qué hicieron al día siguiente? Agarraron un pasaje y se fueron a un país nórdico. ¿Qué hacen allá? ¿De qué viven? ¿No? ¿Y quién está detrás de estas entidades cooperantes? Muchas veces son fondos de inversión, a veces son entidades que, como te digo, como estamos siendo un país caótico, dentro del país donde surge o donde se emite esta cooperación no hay mucho escrutinio, ¿no? Como por ejemplo, distinto sería de que alguien pues trate de invertir o de mandar fondos para temas educativos a Argentina. A veces se le hacen más preguntas y se dice, ¿y quién está detrás tuyo? Ah, bueno, detrás mío está tal persona. Ah, pero tal persona está vinculado a los Kirchner. ¿Por qué estás mandando dinero a Argentina? ¿De dónde ha venido ese dinero? Entonces, a veces hay mayor escrutinio. ¿Por qué? Porque finalmente puede ser dinero que los Kirchner han sacado de Argentina, están buscando una vía para que retorne a Argentina, Ya limpio. Sí, ¿no? sí. Pero eso, ¿quién tiene que hacer ese escrutinio? Desde el extranjero. Y se hace porque Argentina obviamente es un país más desarrollado,
menos caótico y por tanto el escrutinio y el celo en lo que estás invirtiendo es mayor desde el punto de origen, lo que no pasa con Perú. Pasaba en el 2010, pasaba en el 2011, y mágicamente en el 2011 en adelante nos hemos vuelto más caóticos. ¿A quién beneficia ese caos? ¿No? Esa es la pregunta del millón. Entonces, el escenario actual del Perú es, mientras más caos exista, ¿no? Para resumir, más beneficiado están las ONGs en recibir cooperación internacional y no pagan impuestos. ¿Qué salida tenemos? O sea, ¿cómo podemos buscar una solución en ese escenario? La salida inmediata sería tratar de que haya un tratamiento transversal a este, a este sistema de ONGs, porque todo se agota con la APSI. Entonces, ¿qué hace la APSI si es que no declaraste? ¿O qué hace la APSI si encubriste o eludiste ciertas declaraciones, eh, ¿no? O trataste de maquillarlas? Te sanciona, pero ahí acaba todo, ¿no? Te sanciona, de repente te puedes suspender, te registras como otra ONG. O sea, todo se agota en la APSI. La APSI no va a entrar al libro, la APSI no va a ser un escrutinio que podría hacer otras entidades, por ejemplo, SUNAT o UIF. Entonces, una opción hubiera sido, por ejemplo, que si hay dudas respecto a lo que se está declarando o hay indicios de que ha habido, se ha maquillado las cifras, ¿no? O por ejemplo, tú dices que le has pagado a tal persona tanto o a tal institución le has pasado tanto dinero y obviamente no tiene justificación porque esta otra institución no tiene los recursos o no hay dudas respecto a esa transferencia, que esa información o que eso pueda ser transversalmente derivado a entidades que sí tienen especialización en ese tipo de, 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 de evaluaciones y de fiscalizaciones, como podría ser SUNAT, como podría ser la UIF, ¿no? Claro. Se habla mucho también, bueno, no, algo que quería preguntarle respecto a lo que me comentaba. ¿Se puede abrir otro ONG? ¿Es así? ¿Es fácil abrir otro ONG acá en Perú? Bueno, sí, con tal de que tú seas una entidad que se inscriba como receptora de cooperación internacional no reembolsable, te inscribes ante APSA. No, no. Hay algunos requisitos, sí, pero digamos no son incumplibles, ¿no? Ok. Y hablamos también sobre las sanciones. Por ejemplo, ahora último hemos visto que recién en el 2025 a IDL le pusieron una multa de 34.000 soles por obstaculizar una fiscalización, ¿no? De una donación de un proyecto que se financió con 1.35 millones de dólares, que había sido otorgado de Open Society. ¿Esto afecta? ¿Esto tiene una salida? ¿Cómo? OIDL es una de las organizaciones más acusadas últimamente de financiar desde problemas sociales en contra del gobierno y asesorar incluso jueces con una agenda, se dice mucho 2030, más liberal. ¿Cuál es el escenario actual de IDL, no? A ver, yo pienso que por un lado, vayamos a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si IDL encubre o obstaculiza una fiscalización? Todos se votan esa multa que me has contado. De repente alguna sanción, alguna suspensión, algo registral para IDL. Pero ¿por qué? Y eso hubiera sido una oportunidad de la norma. Decir, bueno, como tú has obstaculizado, yo entiendo que en verdad no es este, no es una contribución exonerada de impuestos, sino que estás encubriéndome algo que tiene en el fondo un fin de lucro y por tanto lo derivo a las autoridades correspondientes. Un legajo se lo derivo a SUNAT y el otro legajo se lo derivo al OIF para que actúen de acuerdo a sus competencias. Y ellos podrían exigirle abrir todos Y sus ellos podrían deudas. exigirle, dame tus facturas, tus recibos, todo lo que has emitido, todo lo que justifica estos gastos. Cosa que no hacen APSI porque APSI básicamente
funciona con declaraciones, ¿no? Tienes que declarar tus planes, tus programas, tus proyectos, de repente admitir fiscalizaciones, pero ellos no tienen el expertise. Y claro que no lo tienen, no tienen ese. Entonces debería ser algo más transversal la fiscalización a estas entidades si estamos haciéndolo desde el punto de vista local. Lo óptimo sería que como país mejoremos y por tanto que ese escrutinio ya lo hagan desde el extranjero, para que el dinero que llegue con una fiscalización y con un celo y con mayor limpieza, ¿no? Y no que por ahí se cuele el perro pericote y gato y no sabemos en qué se está destinando finalmente dinero, y si el dinero es simplemente llega en gran monto, y de ese gran monto el receptor se queda con una pequeña cantidad a título de comisión, y el grueso se lo pasa a alguien que en verdad es el verdadero dueño de ese dinero, Mm, ¿no? Eso, ¿cómo se llama? Lavado de activos. Entonces, eso habría que evitarlo. Para eso podría APSI derivarlo a estas entidades para que actúen según su competencia, porque ellos sí tienen el expertise, que APSI no lo tiene. Y está bien que APSI no lo tenga, porque no es una entidad vinculada a relación exterior. Básicamente tiene un expertise en cuanto a temas internacionales, temas de relación internacional entre países, pero no tiene un expertise en cuanto a fiscalización, ingresos, contabilidad, nada de eso. Y respecto a los fines de los planes y los programas, yo ya pienso que ese es un tema que debería estar, no es tanto un tema de la ONG. Yo pienso que ya es un tema de la entidad que se presta, por ejemplo, a que una entidad como IDL le brinde asesoría cuando personas vinculadas a IDL tienen procesos penales, ¿no? Entonces, no sé, yo he trabajado en Indecopi. Indecopi jamás podría haber aceptado, o como he dicho, no lo hizo cuando hubo el aniversario 20 de la institución, en el año 2001. No aceptó que Bacus le pusiera las cervezas para la celebración, porque Bacus es una entidad fiscalizada por Indecopi. Entonces Indecopi dijo, no, de ninguna manera. Nosotros no podemos recibir contribuciones de Bacus. Imposible. Esto se va a encargar una empresa, que la empresa se encargará de cobrarle a Indecopi lo que corresponda por toda la organización. Nosotros no vamos a destruir la vida de nadie. Y eso es bueno, porque finalmente, cuando uno la corrupción no es solamente un acto de toma, te doy 20 soles o te doy el iPhone. También puede haber corrupción de favor con favor se paga, ¿no? claro, es lo más Es común. lo más común. Mm, Entonces, ya, ¿tú qué necesitas para ser fiscal supremo? Una capacitación de este tipo. Ah, sí, yo te la brindo. Favor con favor se paga. ¿Quién eres tú? Ah, yo soy el pata que está siendo investigado en fiscalía. Entonces, eso no es algo que deba depender, o sea, el tema de no recibir la cerveza donada por Bacus no es algo que le corresponda a Bacus, es algo que le corresponde a Indecopi. En esa oportunidad, Indecopi actuó bien. Aquí, no recibir consultorías de entidades que están siendo, o gente de esas entidades o de esas organizaciones, está siendo fiscalizada o está siendo investigada por hechos delictivos, es responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial no recibir ese tipo de favores, porque al final, ¿qué va a suceder? Favor con favor se paga. Y eso es una forma de corrupción. claro. El problema es al final quién lo fiscaliza, porque parecería que Gorriti tiene muy buenas conexiones en la fiscalía, el poder judicial, mucha cercanía parece también con Domingo Pérez de la Barba. Y hablando de justamente el tema de las consultorías, se ha hablado mucho del enriquecimiento, bueno, la casa que presuntamente tiene de la Barba, ¿no? Las remodelaciones, la de Mario Barreto también. Entonces puede utilizar ese esquema para obtener los ingresos o sobornos también. Claro. El tema acá, además, ya eso es un tema que yo creo que escapa un poco a APSI, Mm, es que esas investigaciones, a ver,
tenemos el caso de una persona que ha confesado el delito. O sea, nos fue a la televisión y dijo, sí, yo recibí dinero Susana de una Villarán. entidad y esa entidad me pagó. Yo era funcionaria pública y me pagó. Y no es que me pagó de manera gratuita. Yo le entregué un activo municipal por eso. Eso es corrupción. Y lo dijo. No sé, cuando yo estudiaba Derecho, había una máxima que decía, a confesión de parte, relevo de pruebas, Mm. ¿no? Es- Esa confesión se hizo hace 7 años. Y hoy día no hay nada. A Y Keiko Fujimori armándole un tema de un traje para el jorobado, porque al final del día todos estos casos han sido tramitados como... todos estos casos eran cohecho, era corrupción. O sea, yo a un policía le puedo pagar 10 soles porque me pasé la luz roja, como le puedo decir al policía, me paga un día, lo veo en la esquina y yo te veo todos los días en la esquina. Te voy a pagar 100 soles de manera anticipada, pero ese semáforo me voy a pasar la luz roja todos los días y tú te vas a hacer la vista gorda. Eso es corrupción también. Corrupción porque no solamente le estoy diciendo que le voy a pagar por lo que me estoy pasando la luz roja ahorita, sino por lo que sucede en el futuro. Cuando se daba dinero a los distintos candidatos para que después le retribuyan ese dinero cuando eran gobierno, eso es corrupción. Era tan simple como eso. No, que lavado de activos, no tiene nada que ver con eso. Lavado de activos es un invento gringo y los gringos son muy simples, súper simples. Son simples en su enfoque de lo que es lavado de activos. Lavado de activos es tú como una empresa recibes dinero maculado para lavarlo y tú quedarte con una comisión. Tú no eres el que generó el dinero ilícito, ni eres el que se lo queda íntegramente, sino tú te quedas con una comisión y le pasas el resto al que lo generó. Si no, no existe el lavado de activos. ¿Por qué se hizo todo el sistema de lavado de activos? Porque Keiko nunca fue gobierno. Entonces a ella nunca le iba a calzar el tema de corrupción. ¿Cómo le calzaba todo a Keiko? Con lavado de activos. Entonces, como yo tengo acá el jorobado, dice la misma camisa de jorobado a todos y compliqué todos los casos, los hechos muy complicados, vamos a ver cómo es en una instancia, pero no sé si van a poder subsistir esos casos, ¿no? el de Pero, Kiko se ha visto que se está cayendo también por pues se pedazos. cae, pero se cae a pedazos, porque obviamente no es la... Pero vamos a ver cómo va, por ejemplo, el caso Llano. Pero lo más simple en tema de Susana Villarán se corrompió. Vamos al esquema de Susana Villarán. Lo ha confesado, no estoy diciendo algo nuevo, lo ha confesado, que ella recibió dinero de una empresa por la campaña del no. Eso lo ha dicho ella. Hasta ahí es corrupción. ¿Dónde están los activos? Si Susana no destinó todo en tema publicitario, sino que se quedó con una partecita. Entonces alguien la ayudó a encubrir esa partecita en Panamá y se quedó con una comisión. Alguien viajaba a Panamá y se llevaba puchitos y se quedó con una comisión. Esa es la lavadora de activos. No Susana. Susana es la que generó el dinero negro. Ella es la corrupta. Quien la ayudó a encubrir eso en Panamá es la lavadora de activos. Mm, Ese es el delito. Si nosotros queremos achacarle a Susana el lavado de activos, no, porque Susana finalmente no le devolvió ni un sol a Odebrecht. Simplemente le dio un contrato a claro, y eso Odebrecht. es un delito por Pero corrupción es un delito directamente. por corrupción. Yo te doy plata para que me des tú el contrato. No es que tú me estás devolviendo el dinero por otra vía. Claro, Habrá que ver si es que alguien le ayudó a ocultar, sea todo o sea una partecita. claro, ese es en el caso de Susana Villarán. Justo hablando del esquema que me acaba de mencionar y lo que veníamos conversando. Ese esquema le cae mejor a Brookfield y Odebrecht, me parece, ¿verdad? Habrá que ver quién está detrás de Brookfield. Dicen, ¿no? Dicen que detrás de Brookfield, como es un fondo de inversión, hay algunas personas. Lo que sucede es que este, Brookfield tiene una participación en las rutas de Lima. Y al final, cuando le pagan entra el dinero de los peajes, una parte va a Odebrecht por su participación que está embargada, incluso yo, o tiene alguna situación especial porque Odebrecht sí es una empresa que ha confesado delitos, Ujú. sea o no que tenga la cooperación, Aunque ya se cambiaron de nombre ya. ¿no? Sí, pero digamos, lo ha confesado y otra parte va a Brookfield. Brookfield no se lo lleva a Canadá. ¿Qué pasa en Canadá? Nadie sabe. ¿Quién está detrás? Nadie sabe.
¿Cómo compraron el activo? Nadie sabe. Un activo de estas características, para efectos de legislación americana, requiere un due diligence, justamente para evitar que estés comprando activos maculados y tu finalidad en comprarlos sea salvaguardar los bienes del delincuente. Claro, due diligence es como un seguro. Como un due diligence es un sistema de revisión de todo el activo que estás comprando respecto a qué contingencias tiene, qué pasivos tiene, qué multas tiene, cuántas controversias existen detrás, y que te dicen sí, este activo es seguro, compra. ¿Y por qué te dicen sí, el activo es seguro, compra? Porque generalmente estos activos se compran asegurados. Tú aseguras esa inversión. Y el principal fiscalizador de tu inversión es el seguro. Si el seguro piensa que el riesgo de tu activo es muy alto, no te aseguran. Y estoy seguro que Rufus no tiene ni siquiera el 10% de su inversión en rutas de Lima asegurado. ¿Por qué? Porque el asegurador le ha dicho, ¿tienes tu due diligence? No, entonces no te puede asegurar el riesgo. Claro, claro. Claro, eso es un peso muy importante porque actualmente López Aliaga, por lo que se ve, viene perdiendo en Estados Unidos sobre ese caso, ¿no? Entonces, habría que ver cómo va, porque mucho se habla, se hace una campaña en contra de Rafael diciendo de que se está malgastando la plata, ¿no? De que no se están dando resultados. Cuando claramente, o sea, ya quitándonos todo la parafernalia, toda esta narrativa, Odebrecht es una empresa corrupta. Casi todos los contratos que tenían fue por corrupción. Susana Villarán es un claro ejemplo de que confesó haber recibido dinero y era el modus operandi en todos los candidatos. Pero claro, teníamos que seguir todo el protocolo y ahí es donde prácticamente se está perdiendo 10 años y quién sabe quién vaya a terminar en la cárcel, ¿no? Sí, bueno, más que López, la Municipalidad de Lima como entidad ha perdido en Estados Unidos, ¿no? Yo sé, han habido varios arbitrajes, sé que le han iniciado algunos a la gestión de López Aliaga, pero otros arbitrajes ya venían de gestiones anteriores que se han perdido. Eh, Esto es como el fútbol. Sí, efectivamente, la Municipalidad de Lima va perdiendo 2-0 en el primer tiempo, pero vamos a ver. Al final del día, si es que la Municipalidad de Lima empata el partido, nadie va a hablar de cómo acabó el primer tiempo. Claro. Va a hablar de cómo acabó el partido, ¿no? Se les puede obligar a Bronfield a abrir sus libros para ver cómo hizo esas Eso es compras. lo que entiendo están buscando. No sé cuál es el proceso, creo que es un disclosure, Ok, ¿no? Y el disclosure, entiendo que lo están peleando ellos con... Es, para hacerlo simple, se está pidiendo transparencia y la empresa en Nueva York está exigiendo que todo quede en el sincretismo y en el encubrimiento. Esa es la lucha, entre que transparentes la inversión que has comprado o todo quede en el secreto y algo confidencial en de algo los compradores. confidencial. Mientras más pasa el tiempo, más deja dudas. Vamos a ver qué decide el juez, ¿no? Pero eh, lo cierto es que son procesos, entendería yo, que han sido mal llevados. Entendería yo, no los conozco a detalle, pero es muy difícil. Nunca he visto, nunca he visto que, ni siquiera lo he visto con un caso que, que no tuvo nada arbitral previo ni nada judicial previo y que se ganó ante tribunales internacionales, que fue el caso de la carretera del ¿Interocéntrica? Hermel Fawcett Ah, ok. con Curi, ¿no? Supuestamente Curi recibió un soborno por esta autopista y ahí no hubo que proceso penal, condenaron a Curi primero, ¿no? A rajatabla le quitaron la concesión. Y ellos trataron de cuestionarlo en sede del extranjero y Perú sí ejerció una buena defensa y el arbitraje señaló que no había habido una libertad contractual porque una de las partes había sido, o la voluntad de una de las partes, que es el gobierno regional del Callao, estaba viciado por corrupción.
Y ahí no interesó que concluya el proceso penal. No, o sea, con las pruebas fueron suficientes. Me extraña que una corte arbitral exija que el gobierno peruano concluya el proceso penal para recién determinar que ha habido corrupción. Hay confesiones de parte, hay elementos probatorios que lo acreditan, ¿no? Entonces me parece que no ha habido una buena defensa en esos casos. Pero claro, ya es llorar sobre leche derramada, ¿no? Vamos a ver cómo le va lo que le llaman, pues, ¿no? El contraataque, no me acuerdo bien que están haciendo en Estados Unidos, pero yo me atrevería a decir que la defensa de los casos anteriores no ha sido óptima. Quizás no sea responsabilidad del, no sé qué hubo en esas defensas, de repente se ganaron, no sé. No, Claro, o sea, no es una casualidad que en el Perú se allanen, ¿no? Se ganaron hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces que una autoridad destinada a defender los intereses peruanos se allane. Yo jamás le he recomendado a ningún cliente, jamás que se allane, jamás. Si no tenía la razón, he buscado otra fórmula, vamos a buscar una transacción, vamos a ver cómo arreglamos esto de una manera armoniosa, sin necesidad de ganarte y sin exponerte, claro. ¿no? Pero nunca le he recomendado a un cliente, oye, allana. Ujú. Al minuto siguiente el cliente me va a decir, muchas gracias, compadrito, gracias por todo, pero para venir un abogado que me diga allánate, mejor busco otro. Claro, cierto, Y cierto. personas que están encargadas de la defensa de los intereses del Perú se allanaron sin afro. Eso para un abogado, pues es hasta antiético. Es hasta antiético. Está condenado por el Código de Ética de la Función. Uno tiene que defender los intereses del cliente. Y si no cree en los intereses, si uno, como procurador, por ejemplo, en temas de derechos humanos, no creía en los intereses del Estado peruano en la defensa de algunos temas, debió renunciar a la defensa y pasársela a otro, no allanarse. Eso está prohibido incluso por el Código de Ética del Colegio de Abogados. Pero sucedió. Entonces, que alguien se allane, sea como procurador, sea como abogado del Estado, sea como una empresa contratada por el Estado para defender los intereses en el extranjero, no me sorprendería. Pero yo creo que no ha habido una buena defensa en esos casos. No los conozco, creería, es una percepción, pero no los conozco a detalle, no lo podría afirmar. Claro, claro. No, siento que de repente nos hemos escapado un poquito del tema que Sí, habíamos empezado de las ONGs, pero tienen mucho que ver, ¿no? Porque estas ONGs, estos organismos internacionales, utilizan un sistema que se ha venido utilizando también en campañas políticas y incluso hoy día ha formado parte cercana entre fiscales, sacando cara por Odebrecht en un momento, y al final todos están en un solo saco, ¿no? La plata entra por un lado y termina en otros fines. Y bueno, creo yo que es peligroso, ¿no? El cómo se gestionan ONGs y cómo de esas formas pueden desestabilizar un gobierno. Todos trabajamos porque queremos ver un Perú mejor, queremos vivir en un mejor país, queremos crecimiento. Y al analizar un escenario donde las ONG se benefician de que tu país se quede en el subdesarrollo, sea más pobre, tenga más caos, pues genera un malestar, ¿no? Y eso es más grave que no se hable, que nadie se dé cuenta, ¿no? Que se mantenga en un secretismo. nunca hay que generalizar. Yo pienso que hay ONGs que hacen una labor muy No, importante. eso es cierto, cierto, no es que uno generaliza. Hay otras que no hacen una labor muy importante, pero yo creo que hay que diferenciar entre lo que es labor de APSI y lo que es labor o debería ser labor de algunas entidades. Y APSI, y yo creo que ninguna otra entidad, ni SUNAT, ni la UIF, puede entrar a ver si es que el Ministerio Público o el Poder Judicial está entrando en un conflicto de interés cuando recibe tipo de consultorías, asesorías de algunas entidades que a su vez tienen investigaciones o tienen denuncias o tienen pesquisas en esas mismas, ante esas mismas organismos, ante esos mismos organismos. Eh, entonces yo pienso que ya eso es una labor que le correspondería, por ejemplo, si fuera el caso, a la entidad que recibe la cooperación, la entidad estatal que recibe la cooperación. Ahora, que está prohibido desde el principio que las entidades que generan cooperación internacional y que no tienen participación del Estado
no pueden destinar esa cooperación a fines distintos a las actividades o a las prestaciones para las cuales se les ha destinado el fondo, tampoco para irse contra intereses del Estado. Entonces, eso ya está descrito en la norma, ¿no? Pero ya corresponderá a cada entidad hacerlo cumplir y a cada entidad además hacer un monitoreo interno, una evaluación interna de si eso puede o no generar un conflicto de interés. Pienso que eso ya deberá depender de cada entidad interna. Eh, pero en lo que corresponde a APSI, eh, yo pienso que sus capacidades van a verse un poco limitadas porque no tiene el expertise, no tiene el expertise para obviamente pedir declaraciones. Al final, las declaraciones o justificar los montos, en tanto no hay nada tangible, todo es intelectual, todo es efímero, es muy fácil inflar cuentas, pagos, consultorías a tal empresa, ¿no? Eh, es muy fácil inflarla. Yo pienso que esa es una labor que debería hacer más entidades especializadas. Si es que, por ejemplo, APSI tiene algún temor o alguna duda respecto a que esos fondos han sido destinados a fines precisamente de cooperación técnica, planes, programas, en proyectos o en asistencia, en educación. Si es que hay dudas razonables de que no se ha destinado el dinero a ello, pues transversalmente coordinar con las entidades y decirles, mira, yo pienso que esto en verdad tiene un fin lucrativo. Por tanto, acá se genera una renta, evalúalo tú o evalúalo desde el punto de vista de si no ha habido un tema de lavado activo y coordinar con esas entidades. Eso se debió hacer en el cambio normativo, pero no sé si no se hizo, no se pensó, pero todo queda en el círculo de acción respecto a lo que reciben. Ya lo que lo destinan, si efectivamente lo destinaron a consultorías ante el Ministerio Público, al Poder Judicial, que se dieron efectivamente, yo pienso que ya corresponderá a esas entidades ver si, si pueden o no recibir ese tipo de consultorías o ese tipo de asesorías o ese tipo de charlas por un tema de conflicto de interés, pero ya les corresponderá. Además, son autoridades autónomas. El Ministerio Público y el poder Judicial es un poder del Estado. Tiene un presidente tiene está en el mismo rango que el presidente de la República y el presidente del Congreso. Es un poder autónomo. Y la fiscal, el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo. Claro. Ya para ir cerrando esta parte también, se habló mucho de la ley anti-ONG, ¿no? Que básicamente es que tenían que rendir cuenta ante un tribunal de la Cancillería, no entiendo, si tenía actividades que en contra del país, de los intereses del país. Salieron muchos a hablar, decir que eso estaba mal, cuando me parece que no. Salió incluso Borrite a decir que esto era, como siempre sale a decir que es anticonstitucional, ¿no? Que es una dictadura. ¿Qué opinión tienes sobre eso? O si puedes ampliar un poco más si está bien o está mal. No, pero es que ni siquiera se necesita, lo dice la norma. La norma dice claramente Y si lo dice la norma, que ¿por es una qué? infracción. Eso lo dice desde la creación de las normas. O sea, estas normas se crearon en el 2001. Y desde su creación, infracciones son hacer uso indebido de recursos y donaciones de la cooperación técnica internacional o aplicar los mismos a fines distintos para los cuales fueron proporcionados. Hacer uso prohibido, no autorizado o ilícito de facilidades, exoneraciones, inmunidades y privilegios específicos concedidos por ley o reglamento cuando los mismos se hayan conseguido por actividades vinculadas a cooperación técnica internacional no reembolsable. Orientar los recursos de la cooperación técnica internacional hacia actividades que afecten el orden público o perjudiquen la propiedad público-privada. Eso ya está, desde el inicio, o sea, no, es simplemente hacer cumplir la norma, ¿no? O sea, Cosa que, yo a veces pienso, eh, ¿quién, entonces es más como propaganda. claro, a veces pienso que las normas no se deben manosear si están claras. Alguna vez alguien, no sé si el hijo de Bercy, eh, planteó un cambio constitucional respecto a algo que era muy claro en la Constitución, ¿no? Entonces,
si tú tocas la Constitución para plantear un cambio constitucional, respecto a algo de la Constitución, es claro que siembras dudas respecto a lo que decía antes. Entonces, ¿qué te va a decir la persona que quiere violar la Constitución? Te va a decir, ah, ya ves, has precisado la Constitución en ese punto porque antes era ambiguo, ¿no? Entonces, claro, esto se aplicará de acá en adelante, pero hacia atrás yo puedo aplicarlo como quiero, ¿no? Y a veces no me gusta que se precise o que se manosee las normas cuando son claras. A veces es contraproducente hacerlo porque da a entender de que antes de ese manoseo la norma era ambigua o era oscura cuando no lo es. Con lo que existe desde que se creó APSI, en el año 2001, y desde que se han creado otras normas vinculadas tanto a cooperación de entidades privadas como de entidades públicas, o cooperación que reciben entidades privadas como entidades públicas, está claro que no se pueden usar contra fines del Estado o contra entidades públicas o contra intereses del Estado. Entonces, si alguien utilizó esos fondos para financiar los buses de las personas que vinieron a la toma de Lima, eso es ilegal. Así de simple, es ilegal. No es ilegal porque una norma tenga que decir que es ilegal. Es ilegal porque la norma es clara desde el inicio de que eso es ilegal. Claro, pero el problema también estaría en cómo ejecutamos la norma, ¿no? O sea, si Es que ahí el tema es que las normas de cooperación internacional se extinguen en APSI. Más que sanciones, más que eso, no hay un delito respecto a ello, ¿no? Podrás sancionar, podrás excluirlos del registro, pero eso se extingue en el círculo de APSI. te faltaría ser más riguroso, más exigente O con la más normativa transversal, de APSI. o más transversal, ¿no? Claro. Que esto de acá, APSI llega hasta un punto donde ya tenga que derivarlo a otras entidades competentes, que sucede a cada rato. Claro. Eso no es algo excepcional. O sea, las entidades siempre tienen un ámbito de competencias. Y aquello que excede sus competencias, que tienen que hacerlo? Delegarlo. La ley del procedimiento administrativo general habla justamente de eso, de la delegación de competencias. Si yo no tengo competencia respecto a esto, le copio a la entidad que es competente para verlo, ¿no? Claro. Entonces, como conclusión sobre ese tema, habría que ser un poco más, creo yo, rigurosos frente al apps, ¿no? Que tengan más interés o cooperación entre otras entidades para poder ejecutar las normas, que es lo que se quiere, ¿no? Sí, correcto. O sea, lo que APSI, eh, digamos, los cambios normativos que se han aprobado hace poco son cambios que siempre tuvo APSI. Se le ha puesto un término mucho más claro de repente, pero APSI siempre pudo fiscalizar los programas y proyectos siempre y cuando las entidades que los ejecutaban los usen para efectos de exonerarse impuestos, que los usan todos. O sea, si la ONG está inscrita como ONG es porque no quiere pagar impuestos, porque usa todos estos fondos justamente para estar exonerada de esos pagos y para evitarse obviamente la fiscalización de SUNAT, porque al momento que pagan impuestos, todo eso por lo cual pagan impuestos tiene una fiscalización de SUNAT. Entonces, siempre existió. Que ahora se lo ponga en un lenguaje mucho más directo, mucho menos ambiguo, pero la capacidad siempre la tuvieron, ¿no? Eh, digamos, es cuestión de ejecutarlo, pero su ejecución llega hasta un punto de si la entidad no quiere, ¿qué hago? Pataleo las sanciones, pero después no hay más. ¿No? Y no hay más porque APSI no tiene mayores competencias y no tiene mayores capacidades. Entiendo que No tienen el expertise. APSI está bajo el control de la Cancillería, Relaciones exteriores, claro. Relaciones Exteriores. Sí. Claro, claro. Entonces, ¿cuál puede ser la posibilidad de APSI de hacer algo más cuando en verdad no está dentro de su competencia, no está dentro de su expertise? Mm, Ellos lo que sí pueden hacer, por ejemplo, y que debería ser básicamente su función, es establecer, eh, así como Proinversión establece una cartera de proyectos que sale a ofrecer en el mercado, ellos deberían establecer una cartera de proyectos que digan
En estos proyectos entra la cooperación técnica internacional y eso ponerlo a consideración de los países cooperantes para que se diga, bueno, oye, pero Perú no ha considerado, por ejemplo, no sé, el tema de asesoría en enfoque género como algo primordial. Entonces, ¿por qué tú estás recibiendo 2 millones de dólares de USAID para eso? Si no está dentro de la cartera que APSI ha considerado general. Entonces, eso sí debería ser APSI. Claro, Eso sí es algo importante que debería ser APSI. Y esa debería ser una principal labor. tendría Que ellos competencia, ¿no? hagan un diagrama, como lo hace el Proinversión, de dónde se necesita la cooperación internacional y queden, y eso obviamente va a ser reconocido para efectos de exonerar los impuestos, para efectos de canalizar la cooperación técnica internacional, que se pueda distribuir a necesidades reales. Y ese cambio, ¿por dónde tiene que venir? ¿A nivel Eso ya existe. institucional Eso no hay que hacer ningún cambio. Eso es parte de APSI. y se ejecuta o APSI tiene como órgano, desde su creación, conducir, programar, organizar y supervisar la cooperación internacional no reembolsable. Conducir, programar, organizar y supervisar. Que APSI pueda decir, la cooperación internacional no reembolsable tiene que estar enfocada en educación y específicamente en ABCD. En temas, por ejemplo, de desarrollo de capacidades de pueblos indígenas, en temas de artesanía, en temas de acuicultura, un diagrama de qué es lo que nosotros requerimos y eso hacerlo extensivo a las entidades cooperantes, yo pienso que sería un buen comienzo. Eso es lo que deberían hacer. Eso debería ser un buen primer paso. Como Proinversión no va y dice, ya, a ver, ¿en qué puedes invertir tú y tú? No, Proinversión agarra, tiene una cartera y Proinversión ofrece las carteras. Y no es que Proinversión va y busca ver quién puede invertir en qué. Ellos simplemente van con un enfoque de lo que se necesita. Eso es lo que debería hacer APSI, que es parte de sus obligaciones de su creación. Organizar, supervisar y conducirlo. claro? Eso es lo que tienen que hacer. Ahorita lo que falta es más iniciativa para tener estas para ejecutar esas pruebas. Debería tenerlo, ¿no? Deberían tenerlo y no solamente para efectos de que esta cooperación pueda ser canalizada por organismos privados, sino además por gobiernos regionales, por ejemplo, organismos públicos que lamentablemente han sido licuados por los mismos privados, ¿no? Ya prácticamente los mismos públicos, antes los gobiernos regionales tenían un área de cooperación técnica internacional no reembolsable, que yo entiendo ya está desaparecido, porque ya casi no saben cómo canalizar ni recibir esto. Entonces debería sí fortalecerse esas capacidades para que los organismos públicos también puedan recibir este tipo de ayuda, ¿no? Correcto, correcto. Ya para ir terminando, bueno, tengo dos dudas. Una todavía referente al tema de ONGs y otra ya saliendo un poquito más del tema. La primera es, he visto o he escuchado también a compañeros hablar de que, por ejemplo, IDL suele demandar al país, al Perú, y a ganar casos y hacer dinero a partir de eso. ¿Eso es legal? ¿Hay un conflicto de intereses? Sé que tiene un área legal, pero que no es IDL, pero claro, obviamente tú tienes un abogado que defiende todos los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos Ujú, y no es que sea un caso gratuito. claro, O sea, uno va a la... Derechos humanos es un negocio. Sí, sí. Es lo sórdido, es lo pragmático, es lo real. Así como hay un derecho minero que lucra bastante, un derecho penal en el cual lucra bastante, el derecho humano también es lucrativo. Eso es todo, es un negocio. Entonces, cuando tú llevas el caso al CIAL, no es porque, tal persona, su reivindicación social, sus derechos, no, porque estás buscando una indemnización y con esa persona ya has pactado que tú te quedas con el 30, con el 40% de esa indemnización.
totalmente lucrativo. El derecho humano es un negocio más. Mm, Así es simple. Entonces hay gente que se dedica al derecho penal, hay gente que se dedica al derecho ambiental, hay gente que se dedica al derecho minero, hay gente que se dedica al derecho administrativo y hay gente que se dedica al derecho humano, porque con eso gana y gana bastante bien. ujú. El tema es que obviamente no se crucen las contabilidades, ¿no? Lo que se recibe por acá para la ayuda internacional no se utilice también para financiar los temas vinculados a la gestión legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso lo puede hacer APSI, no lo veo tan claro, no creo que tenga el expertise. ¿Quién lo puede hacer? Sí. Por ejemplo, La zona. SUNAT. Mm, La claro, SUNAT puede establecerlo claramente con recibo, que se mete a tu contabilidad, te pone de cabeza. Pero como son fondos que no tienen un fin, en principio no tienen un fin lucrativo y por tanto están exonerados de impuestos, pero además todo queda en el enfoque de APSI y no se delega ni se terceriza nada, lamentablemente no hay ese tipo de coordinación. claro. Un punto que hemos hablado bastante que está en la norma es que no puedes actuar en contra de los intereses del país. Que la ONG esté demandando al país constantemente con casos así, ¿no es actuar en contra de los intereses de un país? Lo que pasa es que yo no sé si es la ONG, Ok, creo que claro. utilizan otras personas para hacerlo. Ok, ok, O ok. sea, claro, pueden estar vinculadas, Ujú. pero como personería jurídica, como entidad que se presenta ante cortes contra el Estado peruano, creo que no es propiamente la ONG. Ok, Yo claro. entiendo que es eso, yo entiendo que va por ahí, pero claro, sí tú podrías entender que si una ONG está haciendo, que recibe fondos internacionales y los utiliza así groseramente para litigar contra el Estado peruano y por tanto contra los intereses del Estado peruano, sería una infracción clara, ¿no? Mm, bueno, lo que hace falta es bastante, bueno, revisar las cuentas de las ONGs para poder llegar a algo más claro. Saliendo un poco más de este tema, y ya para finalizar, habíamos tocado el tema de Susana Villarán y quería preguntarle más su opinión en cómo ve el caso después de la muerte de un testigo clave, ¿no? Y el escenario en el que estamos. No conozco el caso, es además un caso penal, no soy penalista, pero lo que yo sé es que ella salió hace buen tiempo, 7 años ya creo, a confesar lo principal, que es que ella recibió dinero y el dinero que ella recibió lo retribuyó con un fondo, con un elemento público a favor de quien le dio el dinero, ¿no? Contra un interés público. Eso, hasta donde yo sé, se conoce como corrupción, ¿no? Si el fin público es que quien se pase la luz roja tiene que recibir una sanción y yo le pago al policía para evitar esa sanción, es corrupción. Si el fin público es que tú tengas una entidad que maneje los peajes, que son infraestructuras ya hechas, y reciba un fondo para a su vez destinar ese interés público a un privado, es corrupción. Entonces, así es simple. Creo que lo más indignante en este escenario es que procesaron más rápido el caso de Keiko que el de Susana Villarán, que sí tiene mayor Y base yo legal. pienso que, y yo pienso que lo han, al igual que muchos otros casos, ¿no? Lo han acomplejado. Son casos muy complejos, porque probar un delito de lavado de activos no es fácil. Porque además, probar un delito de lavado de activos requiere un delito fuente. O sea, tú requieres acreditar una actividad ilícita generadora del recurso que tú a su vez estás lavando para devolvérsela limpia a quien generó el monto maculado. Eso es lavado de activos. Entonces, tratar en, digamos, investigar esto, que es un monto que recibiste para una campaña y que retribuiste eso que te dieron con un activo público, como es un peaje, como lavado de activos, me parece que es enturbiar un poco el proceso, ¿no? Había formas más fáciles de demostrar o de encauzar ese tipo de delitos, ¿no? Creo yo.
pero nada justifica que se haya demorado tanto. O sea, la muerte de un testigo es algo anecdótico, Mm, es algo absolutamente anecdótico, porque la verdad es que este caso debió ser juzgado hace 5, 6 años. no Punto. se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Sí, ¿No? pues. Y yo pienso que es algo prácticamente anecdótico. Testigo incluso podría no haber muerto y seguiría el caso. Sí es grave, sí, es un hecho grave. Pienso que se tiene que esclarecer, pero no sé hasta qué punto sean importantes o no las declaraciones de esa persona. Pero yo también pienso de que si el criterio de los árbitros a nivel internacional es que el caso sea juzgado en Perú para recién determinar que hubo un delito de quien vendió el activo a Brookfield, yo pienso que el caso cae en saco roto porque acá en Perú no se va a hacer nada. Pienso yo que va a seguir, como se dice en la jerga, chocolateándolo y no se va a lograr nada, ¿no? Sí, como Yo pienso que bien. esto, la lucha por recuperar ese activo, la lucha porque se esclarezca y porque nosotros podamos recuperar un activo que nació de un vicio en la voluntad de la Municipalidad de Lima, porque esa voluntad de ceder los peajes tenía como trasfondo un hecho de corrupción. Yo pienso que esa lucha se va a ganar en el extranjero, no en Perú. Pienso. Claro, de repente lógico, viable, más que todo ahorita, cambiar a los fiscales que llevan casi ya 10 años sin poder cerrar esto y poder avanzar más rápido como fiscales más eficientes, Mm, o ya se ve casi imposible que pueda pasar eso. No te podría decir, y así te podría decir, no, ya, no, ya eso depende de la fiscalía, ¿no? Mm, claro. Y ve, lamentablemente, la fiscalía ha hecho un decepcionante. No, ahorita hasta que se pelean entre ellos. Y más que se pelean entre ellos, es realmente decepcionante que la entidad encargada de defender los intereses del Estado promueve el desacato como una cultura, ¿no? Entonces, claro, el señor Cuba se escapa al extranjero. ¿Con qué autoridad moral puedo yo cuestionar que el señor Cuba se haya sustraído a la justicia si la máxima autoridad del Ministerio Público está desacatando decisiones judiciales? ¿Con qué autoridad moral puede ella pedirle a otros que se sometan a la acción de la justicia? Ninguna, ¿no? Uno tiene que cumplir, te guste o no, tiene que cumplir, no puedes patear el tablero. Si no, pateemos el tablero todo, si no, mañana le quitamos los peajes a Rutas de Lima y ya está. Desacatamos todo lo que dice el arbitraje. Si estamos promoviendo la cultura del desacato, ¿por qué estamos ahora absolutamente celosos de que se cumplan los arbitrajes al pie puntilla, si nosotros por el otro lado de la moneda aplaudimos el desacato? Es incoherente, es incoherente, es hipócrita, ¿no? Y lamentablemente vemos muchas personas, algunos han sido profesores míos en la Católica, que viendo lo que ellos me enseñaban en las aulas y viendo cómo luego, o sea, viendo un profesor de constitucional mío que diga que, el- la presidencia de la República se puede defender contra el Congreso, cuando en las aulas él decía que el Congreso era la autoridad democrática por excelencia y que él pretenda alargar como chicle la posibilidad de que alguien pueda hacer cuestiones de confianza a fin de, abusando de ese derecho, cerrar el Congreso, que lo diga como autoridad cuando en las aulas decía algo absolutamente distinto, a mí me parece inverosímil. Me parece no reconocer a esa persona. Claro. Pero se ha dado y lamentablemente hay muchas personas
que han sido grandes profesores y se las dan de grandes profesionales, y lamentablemente ha sido decepcionante escuchar cómo hoy día tratan de tergiversar, tratan de alargar el derecho como chicle, tratan de aplicar por analogía temas restrictivos cuando los principios del derecho no lo permiten, aplauden el abuso del derecho cuando uno de los pilares del derecho es que ningún tipo de legislación puede admitir el abuso. El abuso está prohibido en general. Entonces, si uno tiene un derecho, no puede abusar de ese derecho. Uno tiene que ejercerlo dentro de ciertos parámetros. Y aplaudir cosas que hoy día se aplauden me parece inverosímil. La sociedad del caos, como venimos La hablando. sociedad del caos, que justamente, y volvemos al inicio, las ONGs son empresas que viven del caos. Sí, Y mientras más caos exista, más rentable para ellas. es cierto, hay muchos intereses de por medio. Te doy las gracias por estar acá con nosotros, por haber compartido este momento y tanta información. Gracias, Alonso, por estar acá. Ujú. Y bueno, con todos ustedes ya nos vemos la próxima semana. Espero que esta conversación les haya sido muy útil para ver un escenario que tal vez poco se habla, mucho se critica y apenas se habla de ONG, sale Borrell diciendo no, es antidemocrático tocarnos. Lo cual creo que es un país democrático, dar tu opinión y no estar de acuerdo y plantear la duda, que es lo más importante, ¿no? Partir de la duda nos hace encontrar ideas nuevas. Así que muchas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en Instagram, TikTok, YouTube, X y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar acá. Gracias, hasta luego.